¿Cómo está la gente? Y si lo están viendo de noche. ¿Dónde están las solteras? Los días tienen 24 horas, la última vez que revisé. Días desde que sale el sol hasta que se acuesta y todavía sigue más por la noche. Y porque son días también en otra parte del mundo al mismo tiempo. Exactamente, el día tiene 24 horas. Entonces Multiplíquelo, ¿a qué? estamos en, bueno, tiene 23 y un poquitico más. 23 y la y ñapa. tantito. Y la ñapa, por si las moscas. Sí, por eso están los bisiestos. Melo. Entonces, Nice. Bueno, a los más atentos se habrán dado cuenta que esta no es la voz usual de su su host, Daniel, sino la voz de su no host, Pedrolo. el Pedrolo. Y este es un nuevo episodio de Cofcast. El tema de hoy es Fotografía. fotografía, exactamente. O pintar con luz, como los más bohemios lo pueden llamar, ¿cierto? Hablando de luz, Pedro, ¿podrías apagar la luz, por favor? Claro que sí. Esa no era. No, sí es ahora. ¿Cuál es, muchacho? Pero así más bien. Ya, se está la mierda. ¡No! Nos empezó la fiesta aquí. Estos son los Listo. momentos donde uno desearía que los podcasts tuvieran video. Maldita sea, ¿cuál es? Es que... Ah, pues las apago todas. No, sí, así está bien. no, apagué todas, que de pronto juego un Bueno, breque. el tema de hoy es fotografía y lo propuso Mateo, Hola. alias el Rulix, ¿cierto que sí? Sí, hermano. De fotógrafo, de nosotros. El fotógrafo de nosotros. ¿Y qué te motivó? ¿Qué me motivó? El compañero que nos está haciendo un en vivo justamente aquí al lado, que no quiero mirar a la cámara porque me da miedo. Es que ustedes me intimidan a mí con el micrófono, entonces yo tengo que intimidar de alguna manera. Con la Sí, cámara. La cámara, Como él es exactamente. fotógrafo, entonces con la cámara. Entonces, no lo introduces. No, yo no lo voy a traducir. tranquilo. Que, bueno, Para eso apagó las luces. Me descubrieron. en el mundo donde él se mueve, lo conocen como The Camera Lover. En este momento, The Camera. Te dijiste de cámara lover. Es que todo el mundo le dice The Camera Lover en realidad. Bueno, The Camera Lover o The Camera Lover, The como Camlo. quieran. The Camlo. Entonces, Le gustan mucho las cámaras, pues. sí, sí, es sí. amante. Amante de las simplificar cámaras. Hay un ahí. fetiche con cámaras. Además Probablemente. que sí. Algo así. Probablemente cualquier parafilia que a usted se le ocurra existe. Debe tener un objeto y algo. Y ya, Sí. filia, full. Bueno, Entonces, de cámara lover no quiere que se refieran a él con su nombre, ¿o sí? nunca. No, Nunca. por Porque eso- él es de Camera Lover. Porque es soy un de cámara artista, lover. ¿cierto? Exacto. Exacto. Entonces, de cámara lover, ¿a qué se dedica? Si nos puede contar. No, hablar de fotografía, pero no yo. O lo obligo. Hacer- yo realmente me llamo de cámara lover, pero he dedicado los últimos 10 años de mi vida a vender buñuelos en la entrada del atrio. Estamos hablando en serio. Sí, joven. Es amigo del cura. Sonó como que alivio cómico, entonces no sé. No, yo soy fotógrafo. Fotógrafo. Eres Fotógrafo. de profesión, te dedicas De a eso. profesión. Y pues del lado de los buñuelos. Por si las moscas, por si no le alcanza. Ese es mi side project. Es que ya se viene diciembre, entonces. Ya saben. Desempeñas de manera simultánea el negocio de los buñuelos y Podemos La fotografía. podemos dejar atrás el tema de los buñuelos. Los buñuelos hay que No, dejar. usted ya la cagó. Yo me voy a dedicar a Creo que empezamos mal. todo lo que viene el podcast va a ser buñuelos. Esto Ya se cambió. ya Fotografía acabó, no, la buñuelo. tortilla, la arepa, mejor dicho. Vamos a tema, darle vuelta como un Navidad. buñuelo solito. Sí. Brum, ya, ¿sí o qué? El de tus, giro dos, solo. de tus dos pasiones, ¿cuál dices que es la que lleva la bandera? La fotografía. La fotografía, ¿qué te motivó? Cansado de hacer buñuelos. No, yo no creo. No, es una historia larga, pero empezó cuando terminé el colegio y empecé la universidad a estudiar artes y descubrí que de todas las artes la que más me llamaba la atención fue la fotografía, entonces me enfoqué en eso desde entonces. Estábamos hablando de hace unos 10 años ya. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos me ponen? Hace 10 años, asumiendo que, no sé, terminaste el colegio a los 18 más o menos, deberás tener eso, 28. Casi, pero no. Dejémoslo en 28 pues para que la gente no... Para que no pienses. Para que no me descubran. Bueno, entonces 50. 50, tranquilo, perro. Ya en cualquier momento se le peta el corazón y le alzo Poncio. Yo lo conocí en la universidad. Entonces, véalo por ese lado. Pero, ¿todavía estás en la universidad o ya desempeñas pues? Ya Lo, graduaste, lo pues. que pasa es que actualmente estoy cursando mi segunda carrera. Entonces, por eso es que confundí un poco toda la información, pero estoy terminando actualmente comunicación audiovisual. ¿Y tu primera cuál fue?
producción fotográfica. Ok, Hacer cool. buñuelos. Es que era simultáneo, o sea, él estaba estudiando producción Sí, fotográfica sí, ya entendí. y vendía buñuelos para sustentar la carrera. Ah, pero entonces el negocio de los buñuelos ya está completamente helado. Yo pensé que era... No, hablando en serio, yo pensé que todavía seguía. No. Yo creo que el tema ya había quedado zanjado. Creía que ya había quedado No, zanjado. eso no va a quedar zanjado hasta que termine el podcast. Diablos. Eso va a ser tema recurrente, la Ya, verdad. güey. Está bien. ¿Qué aspectos de la fotografía fue el que te dijo así, pues que te motivó, que te parece más bello? Pero ¿en qué sentido? O sea, ¿qué es lo que me gusta más? ¿O qué? Empecemos por ahí, sí. Del rubro de la fotografía, ¿qué es lo que más te gusta? Pues yo estoy especializado en el retratismo. Soy retratista, por decirlo de Yo alguna estuve ahí manera. investigando tu Instagram. Está bien. Pues lo estuve ahí como Stalkeando. Sí. básicamente. Yo soy retratista y se me reconoce mucho por trabajar en el entorno musical porque desde el principio empecé a retratar bandas, a retratar música. Estamos hablando de un momento de mi carrera cuando uno empieza y no tiene bases de nada, entonces todo es un descubrimiento, todo es nuevo. Entonces me dije a mí mismo que puedo hacer que me guste y que junte ambos universos, y pues la respuesta lógica fue la música. A mí me gusta la música y yo dije, pues músico no soy, entonces voy a retratar la música, voy a transmitir la música de otra manera, desde lo visual. Entonces esa es como la primera parte de lo que más me gusta. Actualmente estoy un poquito más desligado a pesar de que sigo trabajando con músicos, pero buscando otros horizontes, otro tipo de cosas. Pues yo en tu Instagram especialmente vi que ya, por lo menos ya tienes un estilo bastante definido, como que unos colores, bueno, colores Gracias, no sé, ambientes oscuros, Sí, más atmósferas apagados. más densas. Algo muy intimista, muy personal. Normalmente solo retratas como a una persona nada más. Sí. ¿Qué nos puedes contar de eso? ¿Cómo fuiste desarrollando tu estilo? Pues eso, hablar un poquito del desarrollo de la estética es muy atrevido porque digamos que es lo que todos los artistas persiguen a lo largo de sus vidas, y es lograr que, Algo que los identifique. que su obra se reconozca. Digamos que el blanco y negro, por ejemplo, es algo muy reconocible de mi obra, y es porque viene influenciado por otros artistas de otros tiempos, por decirlo de alguna manera. Yo casi siempre cito artistas fuera de la fotografía, pero para que partamos de un punto, mi trabajo está muy influenciado por Anton Corbijn, por Richard Avedon, que fueron los primeros referentes que encontré cuando entré a la academia a estudiar más seriamente, y ahí sí a encontrar las bases que necesitaba. Y fueron especialmente estos dos fotógrafos los que permearon toda esa atmósfera oscura de mi trabajo. Y, espera, pues, antes de... Dijiste, cuando empezaste tu manera profesional pues de estudiar la fotografía, Sí. en la época del colegio tenías también ese gusto por tomar fotos o similares. Pues, Sí, tenías sí. como esas previas. Sí, desde el colegio, especialmente desde el último año, pues cuando estaba cursando 11, empecé a curiosear con cámaras de bolsillo, lo que llamamos piñateras, pero en ningún momento se me atravesó por la cabeza que me iba a dedicar a esto. Todo fue muy orgánico. De hecho, el crecimiento de mi trabajo ha sido orgánico en todos los sentidos, porque jamás hubo un momento en que yo dije, listo, voy a ser fotógrafo. Simplemente pasó, y un día me di cuenta que me estaban pagando por eso y que se había convertido en mi trabajo y en mi estilo de vida. No, ok. ¿Qué proyecto has desempeñado que te sientas especialmente orgulloso, el que te haya marcado más de manera profesional? Que sientas que haya sido como un punto, una piedra angular que te haya hecho evolucionar como artista. Pues proyectos hay muchos, pero digamos uno que me baila en la cabeza en este momento. El fin de semana pasado cumplí 10 años seguidos cubriendo el Festival Altavoz y 9 años con Circulart, que son cosas El altavoz no tiene ya como 10 años, básicamente. Altavoz Tiene tiene, 16 tiene años. 16 años. Tiene 16. Ajá. Ah, bueno. Obviamente ya había asistido antes como asistente, valga la redundancia, pero como empecé mi carrera tan joven, digamos que a la par se fueron sumando este tipo de cosas, y se han mantenido con el tiempo. También en Circular cumplí 9 años pues cubriendo ya sea festival o bandas como tal, y en proyectos más puntuales, en mis redes sociales se pueden ver algunas muestras de exposiciones que he hecho, de series que he desarrollado. Actualmente estoy haciendo un trabajo muy interesante con unos rollos de cámara análoga que encontré en una colección de cámaras de una amiga mía que le dio el padrastro. Habían un montón de rollos ocultos, por decirlo de alguna manera, y nadie sabe qué hay en ellos. Entonces lo que estoy haciendo es doble exponerlos y revelarlos para encontrar lo que hay oculto ahí. Las personas que tengan rollos por allá reguardados. Si alguien tiene rollitos ahí de fotografía. Uy, sería hermoso. ¿Cómo se llama su celular? No, eso es de las el film, películas. la película. La sí. película. Esos rollitos que le metían a las cámaras antes, hagámonos los viejos. Para los jóvenes, Para las los- cámaras antes para no los te millennials. quedaban guardadas en una memoria. Antes había un rollito y las imprimías, y por eso en algunas de sus casas hay fotos en cuadros.
Así en plan los boomers. O sea, antes no había forma de saber qué había. Que había yo dentro me de la acuerdo de foto. esas épocas, eso era heavy, porque habían como 27 fotografías, pues el rollo tenía 27, 30 fotografías y eso era lo que salieron, ¿no? Eso era un acto de fe, la verdad. Cada foto era un Era- riesgo. Eso era heavy, sí. Pero yo creo que era la parte más especial del acto fotográfico, ese dejo de improvisación. Hola. No sé, que se me prestan los auriculares. Ah, bueno. No, hay que darle. entiendo. Le hago señales bajando el avión. Yo no entiendo señales. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué has dicho aquí? No, porque lo estaban grabando joven y ahora me están grabando a mí con la gragada. Eso no importa. Yo te quería preguntar, tu arte obviamente es, o por lo menos lo que te identifica más es el blanco y negro, ¿cierto? Como Sí. ahorita dijimos. Pero, ¿cuál es el movimiento artístico o la estética que a ti más te llama la atención? Aparte de la propia, obviamente. Pues esa pregunta es compleja porque todo ha sido un viaje, todo ha sido un desarrollo, pues, y una búsqueda constante. Digamos que me gusta mucho el surrealismo, aunque en la fotografía es un poquitico más complejo de trabajar. Muy difícil. Porque uno piensa en surrealismo y piensa en Dalí. Habría que naturalmente. jugar más ahí como con la composición o qué. Exacto, y con la introducción de elementos, pero ahí es donde surge el dilema, porque mi fotografía es muy purista desde el punto de vista técnico, entonces la mayoría de efectos y cosas que ven en mis fotos son hechas desde cámara, no digitalmente, sino jugando. Tomas la foto y pues eso es lo que tratas de hacer. Desde que tomas Sí, la foto, desde que tomo la quede foto, lista. que quede ya la edición entre comillas, Ah, ok. sin tener que pasarla demasiado por Photoshop. Entonces el surrealismo yo creo que sería la respuesta más cercana. Entonces, pues eso me hace preguntarme, ¿qué piensas entonces de la intervención digital en las fotografías? ¿Está como tal mal o no se debería o debería estar como que enjaulada para que sea lo mínimo? ¿O Es cómo? a nivel profesional. No, pues te estoy preguntando tu opinión. Si No no, sé, yo digo que eso está muy abierto claro, es muy no sé, sí, al gusto, pero digamos, a ti ¿qué te gusta o qué opinas de ese aspecto? A mí me parece que está bien porque cada persona tiene su método y su manera de trabajar. Pues en mi caso, como les digo, trato de evitar mucho este tipo de intervenciones. Pero digamos, si trabajas en la industria de la moda o del producto como tal, que son fotos que requieren Mucha más producción. mucha más postproducción, Eso. ya hay cierto punto en el que es más permitido. Ya si uno está jugando con la foto al punto de alterar la realidad de una forma exagerada, pues ahí sí tendríamos como un punto de discusión. Es que es la vuelta, como decíamos ahorita, porque de pronto ahí ya de pronto se sale del lado de la fotografía, ¿no? Ya de pronto entra como más, no sé, diseño digital o algo así. Sí, eso ha generado siempre un debate muy grande, digamos, dentro de lo académico, porque hay un punto en el que la imagen se toca tanto que ya no es una foto, sino que empieza a ser como una obra de arte, entre comillas. Sí, entra como otro espacio. Yo sé que Mateo tiene una opinión quizá un poquito más fuerte en eso. Y Yo el creo que a Rulo, vos te disgusta bastante A mí, los retoques a mí o me la sorprende edición. que el Rulo esté tan callado hoy. No, es que he estado organizando cositas pues con Arvid que como no está ahí y estamos prácticamente los que no sabemos de sonido. Yo estoy Entonces aquí estamos haciéndome el productor de sonido, revisando Sí, ver este qué hay en este esa podcast pantalla. para los oyentes que no están tan enterados está bastante complicado. improvisado. porque Sí, bastante. seguimos Y por algunos ejemplo, problemas de el host coordinación. también tiene un poquito de conocimiento de sonido, entonces estaba más bien averiguando un poquito a Armid que si nos podemos preocupar por eso, por los picos tan altos que estamos viendo por allá. Pero me dice que no, que él va a hacer magia, entonces yo voy a quedarme quieto más bien, ya no voy a preguntar más nada y ahora sí me voy a meter un poquito más. Bueno, la cuestión con el retoque. Yo soy una de las personas que menos le gusta el hecho de retocar las fotos porque, no sé, a mí desde que yo empecé a tomar fotografías me parece que la concepción de tomar una foto y con la luz que haya en el momento debería dejarse así. Y como las primeras fotografías que yo tomaba era con cámara prestada y JPG, o sea, eso no me podía arreglar ni por el puta. Sí, no, Entonces era el hecho de que o sale bien, ya, muérase con el resultado. Solo disparo. Sí, o sea, tiene un disparo, arregle lo que pueda así con la iluminación, el ISO, tin, y ya lo que salga. Entonces a mí me Luces que parece... hayan por ahí. Me duele mucho cuando veo una foto que toman las personas y uno ve que la iluminación queda bien y empiezan a retocar y a meter un montón de cosas y ya termina la iluminación con unos colores todos fuertes, todos llamativos y uno es como, pero la foto original estaba bien. Pero lo que pasa es que también hay que entender la diferencia entre retocar y revelar. Digamos que el revelado es un proceso más simple, donde uno simplemente, valga la redundancia, altera ciertos aspectos como la curva, la iluminación, etcétera. Ya
retocar hasta donde recuerdo de lo que me enseñaron en algún momento, es cuando se altera la imagen de forma directa, cuando uno ya está manipulando. Ahí. Un poquito. Está bien. Ahí. Está muy bajito, me estoy Pero es que rompiendo la espalda. y la estás volteando todo feo. Ahí, ok. A ver, Ahí, espere, no. Bueno, entonces a vos te gusta es más que todo es retocar de manera, ¿qué? Revelar. Revelar. Yo simplemente manipulo las curvas para lograr el blanco y negro que se ve en mis fotos, que es un blanco y negro muy contrastado y digamos con un nivel de balance que empieza a ser reconocible. Lo que decías vos ahorita, son fotos que ya uno... Genera marca. Exacto, que uno empieza a decir como, este trabajo puede ser de camera lover o algo así. Sí, que te reconocen ya meramente por tus fotos, como que ya te vuelves como una parte secundaria. Tus fotos son las que hablan por ti. Exacto, oye, esa es justo mi filosofía. me investigó muy bien. Realmente no, pero Suposiciones sobre los artistas. sí, No, como no, que sí, uno no, sí, yo supongo que uno como artista siempre, o por lo menos le gustaría que más que como persona te reconozcan por lo que produces, ¿cierto? Exactamente. Otra cosa que también quería, que yo sé que Mateo también tiene una opinión fuerte acerca de eso, y es que, por ejemplo, el hecho de tomar varias fotos, casi como en ráfaga, a ver cuál sale buena. Yo también creo ahí que eso es un pecado, o por lo menos algo que uno no debería tratar de hacer, ¿cierto? Lo mejor sería, como no sé, tratar de componer y buscar el momento preciso para tomar la foto. ¿Cómo es tu proceso creativo cuando tomas una foto? Pues respecto a lo de la ráfaga, son técnicas también que un fotógrafo puede o no aplicar según lo que está haciendo, ¿no? Todos en algún momento lo hemos hecho. Respecto al proceso creativo, es difícil de explicar porque todo parte, digamos, de la nada, por decirlo de alguna manera. O sea, cada foto tiene su base y su concepto y su influencia, pero hay momentos tan simples donde uno está, digamos, echado escuchando música y de repente le llega una idea y es así como todo... Instantáneo. Como instantáneo, De repente, como fugaz. sin razón. Es lo que mencionaba hace un rato, la influencia para mis fotos viene de muchas partes, casi nunca de lo fotográfico. Principalmente saco las ideas de la música, de cosas que leo, de cosas que veo. Y digamos que las fotos es lo último en lo que pienso cuando voy a hacer fotos. Entonces el proceso creativo es jodido, muy caótico. Por ejemplo, en el tema, ya nos has dicho que tratas de ser como ecléctico, reuniendo música, pues que es como tu otra afición, Sí. con la fotografía. Y yo por lo menos veo mucho parecido con la pintura. Entonces no sé si alguna vez has buscado inspiración o no sé, o simpatizas con las ideas o la estética de la algún pintura. artista, pero ya pictórico, ¿cierto? Sí, no. De hecho, la pintura fue mi primer amor. Cuando yo terminé el colegio y entré a la universidad, entré a estudiar artes plásticas en la Nacho. Y ahí fue donde empecé a descubrir las artes desde, digamos, más puntualizado, porque nos enseñaban de todo un poco, escultura, pintura. Y digamos que en esa etapa de aprendizaje tuve el acercamiento con el arte de una forma más puntual, porque ya de antes venía pues como con ese interés artístico. Y ahí fue donde se me juntó todo y descubrí la fotografía. Entonces toda esa influencia se queda. Y me gusta mucho trabajar en torno a la pintura como fuente de inspiración, más que la fotografía. Listo. Ya nos hablaste que has participado en Altavoz y pues ya llevas 10 años y todo eso. Y ese ha sido como el proyecto que más te ha marcado. Y ahora Sí. quería pasar como al presente. ¿Qué estás planeando? ¿Cuál es tu proyecto en la actualidad? O uno, el que más te llame la atención o el que primero se tenga a la cabeza. En la actualidad, a ver, pues trabajé el fin de semana pasado en Altavoz, pues no quiero ser muy redundante, pero estuve ahí acompañando ciertos shows. Digamos que estoy trabajando con varios artistas actualmente. El 30 de noviembre, el 29 y el 30 tengo fechas con Lemois en la Universidad de Antioquia y en el Festival Tesituras. En diciembre hay un par de cositas que no puedo revelar aún porque... sorpresa. Sorpresa. Secreto de Estado, eso nadie lo sabe. Eso sí, Sí, eso. estoy trabajando en mi primer fotolibro, que es algo que he venido haciendo hace casi un año y que no tiene fecha de salida próxima porque quiero que todo quede perfecto. Entonces, por eso no le he dado tanta bulla en redes y esas cosas, pero es un proyecto que está ahí en desarrollo. Tengo un montón de sesiones que están pendientes de lanzamiento en redes, que por falta de tiempo no he podido pues como ordenarme, pero hay un montón de cositas en la chistera. En el maravilloso mundo del internet, ¿dónde te mueves más? Me imagino que Instagram, pues, por la facilidad o qué. Sí, Instagram es una red muy visual por ser
precisamente para fotos. Sí, Entonces, en torno a eso gira. entonces es como la respuesta más obvia, porque para un fotógrafo esta herramienta es imprescindible. De hecho, sería bueno conversarlo un poco porque gran parte de mi trabajo se mueve gracias a Instagram y mucha gente ha llegado a mí gracias a Instagram y es por donde es, digamos, el primer filtro para encontrarme. Ahora quería pasar a Mateo, Hola. que vos eres la segunda gran eminencia aquí en La fotografía. fotografía, wow. Imagínense los niveles. Puta. No, en algún momento se empieza, ¿cierto? Aquí cubriendo los 15 de la prima y él en el altavoz. No, pero sí, eso sí. es De los 15 Es de la difícil. de los Así 15 de la empieza. prima, Esos al altavoz hay trabajos- pocos pasos. Acuérdese sí. lo que tuvimos que pelear con esa hijo de puta luz para que se viera algo. No, esos trabajos son los que lo forman a uno. Yo Entonces- cuando empecé a retratar músicos comencé en bares. De hecho, trabajé mucho en un bar que se llamó Arte Vivo cuando quedaba frente a Monterrey. Que queda frente a Monterrey. Amigazos de nosotros, amigazos. Estamos hablando hace del Saludes. podcast. Saludos. Saludos para la Vayan a ese gente de bar, Arte vayan a ese bar. Es una Y delicia. luego se pasaron para al lado de Acción Impro y parce, trabajar en bares con músicos era una cosa jodida, Esa. pero uno agradece haber tenido esas experiencias, porque es que si pasas de coger una cámara hoy y mañana estás en un festival, obviamente... Sí, obviamente todo es un proceso. Exacto, obviamente uno llega muy frío, entonces hay que... No hay Se que parece al proceso de la música, pues, Sí. al proceso de los músicos. exactamente, y no hay que demeritar ningún trabajo porque de todo se aprende algo y yo todavía sigo siendo... Un estudiante más. Sigo siendo un estudiante y todavía cuando me llaman, parce, tenemos una boda, tenemos unos 15, una primera comunión, Sí. pues Te llama el baterista de Rupa Trupa. soy muy fan de un consejo que me dieron en la academia cuando estudié y era que nunca rechazara un trabajo, así no supiera hacer algo. Se Uno, aprende. uno busca la forma, uno aprende y si definitivamente no sabes hacerlo, pues encuentra a alguien que sepa y empieza a formar equipo, que eso es algo de lo que deberíamos hablar más adelante también, porque ustedes son parte como de esa filosofía de alguna manera. Como dicen por ahí, aprendiz de todo, maestro de nada, muchachos. Sabiduría cósmica. Pues volviendo a Mateo, voy a repetir algunas de las preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el movimiento? ¿Cómo o por qué se caracterizan tus fotografías? A mí me gusta mucho lo que es lo oscuro, ¿cierto? Lo oscuro. Entonces O sea, eres como lo del mismo corte o un corte parecido. Sí, al un de- corte muy parecido, Estamos en solamente la onda que darks. yo no voy mucho con el blanco y negro. Vos sí le metes colorcito a la Y vuelta. yo sí trato de que la iluminación sea lo más dada por o sea, que la luz sea lo que más Natural. cuerpo le dé. Y ya si tiene luces de diferentes colores, es muy bueno cuando uno logra separar el personaje del fondo. Entonces a mí me parece ese estilo de fotografía el que me marcaría a mí como Pues que la luz diferencia enmarque el foco de del atención de la obra. Exacto. Cool. Vos también has participado ya en bastantes proyectos. Pues vos has estado, por ejemplo, en las actividades aquí de Sabaneta y todas esas vueltas. Sí, he venido siendo el fotógrafo casi de subdirección de juventud de acá de Sabaneta. Estuvimos pues entonces en lo que fue la Semana de la Juventud. También trabajé con Casa Independencia en lo que fue El concierto. 1000 minutos. Mira. También me acuerdo de eso, bacán. hice todo lo posible para tener unas buenas fotografías. En ese momento no es la iluminación que yo normalmente utilizo, pero sí trataba mucho de que lo que era oscuridad o iluminación se trabajara bien. No he entrado todavía al mundo como de cámara a ser fotógrafo en formación. Pues todavía no eres profesional. No, o sea, no me he tirado por el hecho de que la universidad no es un impedimento, pero tampoco es algo que me deje avanzar de manera como debería de serlo, ¿cierto? Pues lo haces casi como hobby o si tienes algún interés ya, digamos, más fuerte. O sea, el interés más fuerte está empezando a crear. O sea, la idea mía es ya salir, por así decirlo, de lo más pesado de la universidad y ahí sí empezarme a enfocar más. Pero sí, también he trabajado, por ejemplo, con el SENA. Hubo un momento donde trabajé en el SENA para un corte de una técnica, una tecnología, no me acuerdo qué era, de diseño de modas. Entonces también tuve la oportunidad de tomarle fotos a modelos, qué cosa más complicada. ¿Vos has tenido Es experiencia? difícil. Si yo he trabajado con la industria de la moda y digamos que es jodido porque las modelos son complejas. Quieren estar Bastante. así. No tanto eso, No, sino pues que me imagino pues ahí lo que prima pues es la estética y que todo se vea bonito. Exacto. Y, Lo que pasa entonces, con eso es que ahí lo más importante es la imagen. Entonces recae una responsabilidad muy grande en uno como fotógrafo. una aunque carga de muy pronto ahí, pesada. ahí de pronto sí hay más, no sé, más espacio para los retoques, me imagino yo pues. Sí, Porque sí. si lo que importa es que sea bonito, realmente, no sé si estoy diciendo aquí una barbaridad, pero no importa, ya no importa tanto La pues, técnica. la técnica. Qué tan purista, Porque, qué tan... no sé, las computadoras son maravillosas y te dan, no sé, mucha libertad. Por ejemplo, yo cuando hice ese trabajo con el SENA, la vuelta fue que
yo sí me puse pues con el método mío, o sea, lo de oscuridad, toda la cosa, pero me di cuenta de que las modelos son personas que si no quieren foto avanzan, caminan más rápido. Si no quieres, Entonces, Ah, cuando si no no quieren quieren foto, fotos. caminan más rápido. Ah, ya. Entonces, uno tiene que captar movimiento y a la hora de movimiento, entonces hay que subirle la velocidad, hay que subirle el ISO para poder captar la luz porque la velocidad entonces me va a volver más oscura la foto. Entonces, es como que un montón de cosas y me di cuenta pues que también hay como la necesidad de un flash. Entonces, a nosotros nos dicen como, bueno, si van a utilizar el flash, utilícenlo bien, ¿cierto? ¿Vos has utilizado flash en alguna de tus...? quiero hacer una intervención aquí. Obviamente, yo no soy fotógrafo, no soy el más docto en este tema y Probablemente probablemente mucha de la muchos de gente que no nuestros fans escucha tampoco. Sí, sí, tampoco son... hay que explicar un poquito los conceptos, Entonces, porque cierto. si no se van a perder. Rompamos las cámaras y veamos a ver qué las componen, ¿sí o qué? Entonces, en cuanto a técnica, no sé cuál es el proceso ahí. Yo sé que hay pues no se varias vayan partes. muy técnicos. No, sí, obviamente, como Así que como las atontemos un poquito No, digamos, los para- elementos y para- y expliquemos un poco. Para entender hay que partir de lo básico. Digamos que existe una cosa que se llama triángulo de luz que se controla con ISO, exposición y obturación, ¿cierto? Esos es como los conceptos mínimos que uno tiene que medianamente entender para poder manipular una cámara, ¿cierto? La exposición es la velocidad con la que la cortina acciona para dejar pasar la luz a través del lente, ¿cierto? Excelente. La obturación... ¡Ay, fue madre! Me perdí. ¿Y qué fue Bueno, lo otro? el diafragma... El que quiera o sea, intervenir, el que sepa. Sí, por favor, que es el que- diafragma pues es la apertura de esa pestaña que él mismo está lo diciendo. que acabo de decir. O sea, entre más amplia, más luz absorbe y entre más pequeña, menos luz entra al lente, entonces la velocidad es menos rápida, por así decirlo, ¿cierto? O sea, Ajá. ¿cierto? Ya entonces sería velocidad, ¿de qué hablaste? El triángulo de luz, el ISO. Triángulo. Bueno, el ISO es como un soporte, es como la ganancia en el sonido, Exacto. como un... El ISO es el equivalente a la película en análogo, pero pues el ISO es la parte digital y en análogo se llama ASA, pero funciona bajo los mismos principios de cierta forma. O sea, está muy oscuro y no hay iluminación, tírele ISO. Es el comodín, pues. Es el comodín, sí, Sí, es si la está muy ayuda. oscuro, ISO. Ya, yo sé que eso queda lluvioso y queda horrible, pero Lluvioso, es tan lindo. Ruidoso. yo lo veo como lluvia, yo veo goticas. Puros punticos ahí. Esa es la analogía que yo uso, lluvioso. Qué genial. Sí, es como el televisor ahí cuando no tiene señal, solo que con colores. Sí, Es sí, lo lluvioso. mismo. Algo Y así. con alguna imagen por ahí. Ay, ve, ahí veo a mi primo, bájanos un Ve. pixel. Un caballo. Un No, caballo. esperen, es un perro. Ay, Dios mío. Buscando formas en el ISO. Buscando forma. Oye, eso suena muy bonito, hay que hacer una película con ese Buscando nombre. formas en el ISO. Buscando Pana, formas en el suena ISO. Sí, bonito. está inspirado el muchacho. Sí, está tirando duro. Como estábamos diciendo, la creatividad no llega de la misma fotografía. Sí, sí. Simplemente un Parte- comentario. Parte de distintos lugares. Entonces está obturación, obturación, ISO y diafragma. ISO y diafragma. Entonces el diafragma es lo que deja entrar la luz. Sí. Entonces, Sí. si lo cierra, entra menos luz. Si lo abre, entra más luz. Sí. ¿Cierto? Muy Sí. lógico ahí. Obturación es qué La tanto tiempo Ajá. queda abierto el diafragma. Sí. Entonces, queda abierto Mientras más. capta la iluminación. Sí. Que queda mucho tiempo abierto, entra más luz y Ujú. así. Exacto. Y lo contrario también es cierto. Sí. Y el ISO es el comodín. ¿cierto? Él hizo el comodín No sé, de cada pues uno. obviamente lo dije de manera muy Sí, burda, no, pero, lo podemos simplificar así. es para Sí, simplificarlo y más que, pequeño la para que información. todo y se sí. entienda. Entonces sí, por eso lo del flash. Entonces vos has utilizado flash. Pues yo lo tengo, pero lo he utilizado muy pocas veces porque... Yo noto mucho eso, que el flash es como tema sensible. Que Sí, el flash es una cosa Pues, complicada. Que uno ve muchos fotógrafos más mayores, por decirlo así, como Utilizando por el flash. decirlo, no tan en la oleada actual de la fotografía, pues diría yo como de esa manera, que usan mucho el flash. Así haya luz de día en una iglesia. Es que normalmente estas personas son contratadas para primeras comuniones, bautizos y todas estas cosas, pero en realidad utilizan más el flash, es como para rellenar la luz, porque en la forma análoga había mucha dificultad para rellenar la luz. No, pero Entonces, piensa en las cámaras, o sea, cámaras es que- semiprofesionales actuales. Sí, que es usan. que ellos piensan en eso también, pero ellos también ven la virtud de que, además de que tienen la cámara que puede subir el ISO, ellos lo que quieren hacer es que toda la imagen quede completamente rellena de luz. Por eso usted ve las fotos de primera comunión o cosas así, y usted ve que usted prácticamente está enmarcado de luz, porque además de la luz que hay, le echan flash y le suben la velocidad de obturación, entonces uno queda como, ¡ay, jue... Y ya como ellos lo que hacen Recuerda es... que esto es tan explícito, da igual. No, pero de todos modos. Ellos se meten al cuarto oscuro y también entonces se ponen en el trabajo de
Se me fue la paloma. El trabajo de revelar. De revelar, eso. En el trabajo de revelar. Entonces, como actualmente el papel es diferente y usted ya puede sacarla impresa y no revelada, también ya se empiezan como ese enredo. Entonces ya es como, bueno, venimos acostumbrados de lo anterior, pero ya está lo nuevo y ya no hay necesidad de tales cosas. Pero vamos a seguir trabajando similar para que la gente siga pensando que es lo mismo. Entonces usted puede ver hace 10 años una foto y una foto actual y va a ser similar si la tomó la misma persona. Entonces eso también genera lo que está diciendo él, una marca, una forma de verse constantemente. Entonces ellos ya no es tanto por comodidad, sino porque el trabajo de ellos es así. Entonces ahorita lo del flash es más, pues es personal. Cada quien lo hace en su estilo. Como Depende es de la otra manera de herramienta. trabajar. Sí, es una Hay que saber herramienta, sí. utilizarla. Sí, eso Exacto, también es sí. como un bonus. Lo que pasa es que se la pida mucho al flash porque, pues en principio la mayoría de fotógrafos no sabemos usarlo. Yo personalmente lo uso muy poco porque no lo domino. Solo recurro a él en casos de emergencia, pues donde ya la Ya la luz es una donde ya miércoles la y él luz hizo a uno llorar. dice- donde uno dice, "Jue- aquí ya se puede decir, "Hijo de puta", en este Sí, podcast. sí, Ah, tire gracias. mierda aquí. Gracias, después. muchachos. Pues tampoco abusemos. Pero ¿cómo mierda? cara de chimba, hijo de Los Adiós. principales contribuyentes al ratio de insultos por minuto en Colombia. Adiós, Aquí, adiós, pues, monetización de YouTube. Yo creo que cuando... no, Podcast infantil. Cuando, que cuando empecemos a tocar monetización, va a llegar y va a decir como, ay, no, pero es que en este video dijeron 352 insultos. No, eso se va allí. Vamos a Puros romper, pedidos. vamos a romper el récord de Scarface. Ay, el de Dross. Me termina demandando YouTube por ser Ey, tan hablando de agresivo películas, ¿cómo es lo de la fotografía en las en el películas. cine. en el cine? La Sí. dirección de fotografía, eso es bastante admirable. Tema heavy. Pesado. O sea, pues no pesado, pero digamos que, ¿Qué hace? que los que se profesionalizan en eso son los cracks de cracks. Por ejemplo, uno de mis grandes referentes es, se me va el nombre. El chivo. Bueno, el chivo es uno, sino que está como quemado el chivo. Pues porque todos llegó mencionan al a chivo. los Oscar y todo el mundo como... Sí, se pegaron del chivo porque no conocían más. No, realmente es Robert Richardson, que no recuerdo de quién es muy director de fotografía, pero el hombre es una eminencia dentro del rubro de la del dirección rubro. de fotografía. Sí, sí. Sí, vos, por ejemplo, ¿a quién puedes mencionar que no sea el chivo? Una encuesta No. aquí rápida. No, pues yo de fotografía, o sea, yo no soy muy apegado, ni siquiera me sé los directores de la película como tal. O sea, por ejemplo, en la universidad Según llegan... Wikipedia dicen que Robert Richardson trabajó mucho con Quentin Tarantino. Sí, es ese. El de Tarantino. Sí, es un viejito canoso, pelilargo. Sí. Ah, sí, Con ese unas es. gafitas. Así iba a redonditas. terminar yo. Y creo que con... Lo que hace el vicio. La universidad. Creo que con Peter Jackson también ha trabajado en El Señor de los Anillos. o algo así. Uy. Temas No, así. ya lo amaste, ya. Fan número 1. Llamo al Señor de los Ya le Anillos. quiere hacer trencitas A a mí ese eso me señor. parece hermoso, sí. Ese debería ser un tema para un futuro podcast. Cuarón es el otro que es también director. Cuarón, Alfonso Cuarón. Cuarón. O él es director, Sí. director normal. Él o es de director fotografía? normal. No, él es normal. director de general, pues sí. Ah, ya, porque hay un mexicano también que es muy popular que ha ganado ya como 2 Oscars, algo así. Pero en dirección de fotografía. En fotografía, Ah, sí. el chivo, debe ser el Es el El chivo es el mexicano. Ah, el chivo bueno, lo es. es. El señor chivo. Ah, sí. Por el apellido sí lo reconocí. Lubeski, sí. Que Ese, realmente ese man es muy teso. Bueno, la vuelta es que, por ejemplo, en la universidad llegan y nos preguntan como, ¿cuál es su película favorita? Entonces uno llega y se saca la de la manga. Y es como, Sí, sí. no, mi película favorita, una india así que nadie conoce. Sí, uno tiende a ser pretencioso, la Sí, verdad. sí, Yo y cuando- tengo que admitir aquí en vivo por primera vez en un podcast Uy, uy, uy. y para la gente Revelación. que mi película favorita siempre va a ser El extraño mundo de Jack. Me encanta. pero es que la película me es encanta muy esa buena. película. Burton me encanta. se peló la madre Aunque ahí. no, se supone que la película no la dirigió él. No, la No, dirigió Henry Selick. Pero Pues el extraño mundo de Jack. Sí, no, el retoque artístico es de él. O sea, No, obviamente Burton- sí, eso es puro Burton. Sí, obvio. Burton sí, creó, es el estilo. creó el imaginario, o sea, todo lo que se ve es de Sí, la sí. cabeza de Tim, pero la película la dirigió Henry Selick, que quedó muy relegado dentro de la historia porque como la estética es tan burtoniana, todos creen que la película es de Es Tim de Burton la- como tal. Yo es que yo de hecho eso lo triste. descubrí hace muy poquito, como que, ¿qué? What? ¿Cómo ¿Cómo así? así? Me engañó toda mi Sí, infancia. y creo, ¿no? creo que actualmente Disney planea hacer un live action de... Un live action de... Guau. Sí, estamos como en la... Sí, estamos en esa Estamos ese en la trend época de- donde la no hay época del nada que live hacer. Utilicemos lo anterior, un live action. Live action. Sí, y- no, Me- Va a ser chistoso cuando dentro de 20, 30 años vayan a hacer las nuevas readaptaciones de las readaptaciones. Las de nuevas películas. animadas. Sí. Pues van a volver a reversionar el Rey León, van a volver a reversionar, yo qué sé, todas las películas que han reversionado. Eso va a ser Sí, chistoso. probablemente Va a ser pase. súper raro. Realmente todo es un remake hoy en día. Sí, todo es un ciclo.
Pues Igual. todo lo inventó algún griego en, Sí, sí, como decía en el algún punto de la filósofo, historia. baby, la vida es un ciclo. Lo que no sirve. No lo reciclo, pero como Aunque todo ese mensaje no sirve. me gusta, ese mensaje no me gusta. Que no, Pedri. Si no sirve, uno lo recicla. ¿Cómo que lo que no sirve no lo reciclo? Que no Sí. sirve, no lo reciclo. No, esto es un mal mensaje. O sea que usted el papel higiénico, si no le sirve, lo vuelve a utilizar. Composta. No. ¿Cómo así, muchacho? Uno tiene triple Tema hoja, ¿no? picante. ¿Qué triple hoja? Los separa. Te la separa, los lava, los coloca a secar y luego los Las reutiliza. partes que no, No, están pero usadas. digamos que no, lo que no sirve. Le uno sí corta lo que no está ensuciado. Ahí todo el centro y uno ahí con las Sí, nuevas punticas haciendo... Uno puede llegar y hace los recortes, ¿cierto? Y hace como un papel maché. Y lo deja secando Y lo 2 deja años. secando y crea más papel. Sí. ¿Listo? Cuidado. Con eso Bad Bunny. Cuidado que si el papel queda muy rugoso los va a lastimar, entonces no lo usen de higiénico. Entonces pueden usarlo para escribir o algo. Y por ejemplo, bueno, retomando la fotografía, qué pena la intervención cómica. Por ejemplo, en los videos musicales, ¿cómo es el tema de la dirección de fotografía en los videos Veré, musicales? antes de todo. No sé, o sea, uno dice dirección de fotografía, o sea, la fotografía de una película y pues para uno que no es conocedor, uno no se imagina bien qué es. Uno no sabe pues como lo que hacen los directores, entonces esa partecita pues, sí, es como la sí, explicación porque no es como no, este man es el que toma las fotos, pero ¿cuáles fotos? Es una película. Y el director de fotografía no es solo como no, el de los pósters, El de las luces. el marica que toma las fotos de los pósters. Bueno, si nos quieren dar No, una breve descripción. de hecho, el de las fotos de los pósters se llama fotofija. ¿Sí? Que es, Eso sí no lo sabía. Dato curioso. que generalmente, Fotofija. generalmente suele ser un fotógrafo que está presente en los rodajes, haciendo imágenes durante el rodaje, y muchas veces las fotos de los pósters salen de De lo los que- making de lo of que y hace, de cositas lo que hace así. el fotofija, exacto, como el detrás de cámaras, por decirlo de alguna manera. Pero detrás de cámaras es otra función que también cumple otro fotógrafo. O sea que hay un montón de gente involucrada en Sí, pura es que fotografía. póngase a ver Realmente sí. los créditos y solamente lo que dice fotografía. Un Y chorrero es de una gente. lista inmensa igual que lo de sonido. O sea, Atención la próxima. hay personas que uno dice como, listo, no, es que eso lo hizo un fotógrafo del culo, porque Sí, vea cómo se mueve. normalmente uno piensa que es director de fotografía una sola persona. El man del... ¿Cómo se llama? Del sonido, No, el de los pósters. Fotofija. la foto fija. Un Fotofija, diseñador gráfico. Una sola random. persona. Un diseñador gráfico que trabaja en McDonald's. ¿Cierto? El del sonido. Un dude con el micrófono ese. Con el Ajá. boom ahí, El algo. camarógrafo Con el que gato muerto está ese. ahí porque sí. Sí, uno piensa, pues uno muchas veces en el imaginario uno piensa que es una sola persona que desempeña todo el trabajo. Y ya después uno ve quién es todo ese chorrero de gente en el... Pues la gente En la la gente- producción, Sí, más Sí. Cuando uno empieza a estudiar, por ejemplo, comunicación, empieza a dimensionar la la cantidad, cantidad de personas. gente involucrada en una producción, que es una cosa exagerada. Entonces, el director de fotografía se dedica a... Ah, O sea, lo principal del director de fotografía es generar imágenes para que las demás personas, que son las que van a manejar la cámara, entiendan el concepto que él quiere mostrar a través de la foto. Entonces el man dice, yo quiero que el cuadro, que el encuadre Este plano. se vea esto. Sí. Este plano se que vea el plano esto, se vea entre esto, Y salga también esto. controla aspectos de la composición. Lo que pasa es que uno no dimensiona, pero realmente el director no necesariamente tiene que saber de fotografía. O sea, hay muchos directores que son muy tesos y saben un poco de todo. Pero por eso es que existen los puestos, digamos, especializados, ¿no? ujú. Entonces, Hay que delegar tareas, pues. Sí, y una de las funciones también del director de fotografía es vigilar los aspectos lumínicos. Obviamente hay un luminotécnico encargado de puntualmente las luces, pero el director de fotografía que sabe cómo va a pegar la luz dentro del plano que él se imagina en su cabeza también puede aportar para la construcción de esas imágenes. ok. Y en el mundo musical existe un papel análogo o se llama igual. En el mundo musical, en Sí. los videoclips. Sí, en videoclips, obviamente. No, es igual. Pues También se llama director de sí, fotografía. las funciones y son las desempeña la mismas. misma. Lo que pasa es que ya no es, digamos, tanta la gente involucrada, porque obviamente la producción... Sí, es una producción más pequeña, más así pequeña, entre varias comillas. sí. Exacto, sí. No, ya. Estamos esperando que ingreses. Damas y caballeros, un Después momento de- especial en la historia del Copcast. Un rato. ¿Después de cuánto tiempo, mi querido Sebastián? Una hora, creo. Después de una hora llega la persona más esperada. El que debería iniciar. El que no, el Vamos quería a- estar hablando aquí en lugar de show. Sí, vamos a empezar de nuevo, por favor. Empecemos de nuevo. Esta era la práctica. Es de diferencias, mira, yo soy el Sebas.
Sí, hoy estamos... Él es el host. ¿Qué más? Nuestro invitado es el host. Te están saludando. te están Sebastián. saludando. Hacemos una Sebastián. pequeña pausa. Ok. Sí, sí, sí. Una sí. pequeña pausa Ese mientras es tuyo. ajustamos al No, pero ¿por qué no te parcero estás acá? Bueno. Pausamos un rato mientras... No, sigamos. Encontraron los ¡Cállese! Audix. No, Miguel nos organizó el espacio y dejemos así. ¿Listo? Dani, esas son preguntas post-podcast. Sí, por favor. Gracias. Bien puedes. Pasa. Buenas. Damas y caballeros, acá sucede otro momento especial en el Copcast. Por primera vez tenemos 2 invitados a la vez. Ese sí está grabando. Sí. Espera un ratico. Bien. Pero, ¿cómo estás? Listo. Hola a todos. ¿Cuánto llevan del podcast? Una hora. Una hora. Mira. Más o menos. Ya, o sea, ya hablaron del tema. Estamos hablando. Sí, ya iba a cerrar el tema. Hubo bastante... Hola a todos, me presento otra vez. Yo soy el host. Era. Lo soy. Yo les dije que una vez me Era. montara aquí de host, yo iba a montar una monarquía. Yo no Una iba a jugar a monarquía. nadie. Por cuestiones de Ibas a tiempo dominar. no pude grabar antes. Listo, a nadie le importa. A mí me importa porque Estás se, grabando hacia abajo, pero está bien. se perdieron de mi salud. ¡Wow! Le va a tocar dar el remate hola. al final. Sí, ya usted Ya- despide. ¿Ya en qué tema están? No, estamos hablando acerca de dirección de fotografía. Ya cerraste el tema Estamos de hablando dirección. de dirección de fotografía en los videos. En los videoclips. Sí. Listo. Retome. El joven se llama. De cámara lover. De cámara. Le va a decir el lover. El lover. Listo. Está bien. Uy, loco, esas medias están brutales, güey. Son unas hermosas medias de mandarina. marrón, ¿no? Es Ah, no, de- marca de la casa. o Son sea, que melones. Eso es aguacate, güey. Oigan, Son unos aguacates. Son Un limones, aguacate. Son es un aguacate. Son limones, creo. Son limones. De piña. Hubiéramos hecho una ensaladita aquí bien sabrosa. yo Una tenía mis ensalada. zorros. Sí, sí. Ensalada de medias. ¿Usted Listo, come zorro? Están hablando. Sí, al desayuno. Estamos hablando de la dirección de fotografía en videos Los musicales. videos musicales, el rulo que tiene para aportar. Yo ya di mi aporte antes de que... Ah, no lo escuché, entonces Yo no sé tampoco si vaya lo a opinar escucho, lo mismo, pero bueno, no supongamos creo que la vaya a gente opinar lo escucha. mismo, ya lleva mucho tiempo. Bueno, en cuanto a videos musicales, a mí me parece que la dirección de fotografía es algo que se tiene que concebir mucho antes de empezar a grabar. Muchísimo, porque uno cree que todo tiene que ser muy específico cuando está grabando acerca de música. Usted es el quinto hermano. No me ponga a rayar eso con la uña. Buenas. Entonces, por ejemplo, a mí me parece que lo que es el storyboard tiene que estar muy claro. Pues aparte, en videos musicales me da la impresión a mí que hay más libertad creativa, no sé. Sí, claro, porque usted no va a estar entregándole un producto a una cantidad de personas que va a ser como una película, un cortometraje que ya es algo como direccionado a un público. Usted va a estar dirigiéndose al público que ya tiene hace rato. Entonces, por ejemplo, sí, entonces ya el hagamos de nicho de cuenta. fondo ahí. Ajá, Y o sea, esa es la enorme ventaja del tiempo, que el videoclip es más... Sí, más máximo 5 corto. minutos, yo qué sé. Entonces ustedes se llevan por ahí 2-3 días de grabación así relajados, con pocas tomas o con muchas mucha tomas. gente. Y ya luego lo que usted empieza a hacer es depure, escoja lo mejorcito, porque usted, digamos que por frase puede tener hasta 6 tomas o como hacen, por ejemplo, los de 36 grados, que ellos llegan y ¿Qué es lo eso? que es una productora Todos los acá. videos de reggaetón. Sí, de acá de Medallo. Ok. Son muy tesos, son muy buenos. Yo Pues, creo por que ejemplo, a mí Cámara me gusta el Lover debe reggaetón, pero conocer por gente. ejemplo, Son el gran pero en referente temas de- visuales yo creo que sí son muy... No, pues Muy cool. todo lo que tienen para invertir, obviamente tienen que sacar un producto bueno. Sí, Yo sería el colmo si no. No, también. difícil, Eso es la cierto. vuelta sí. Pero lo aprovechan bien. Sí, claro, no. Se y nota ellos- que lo aprovechan y bien. ellos, ese- o sea, la ese producción de recurso. ellos es muy limpia, es muy bonita. Por ejemplo, en cuanto a música pop de, pues actualmente, que es reggaetón básicamente, el reggaetón Sí, así como que- básicamente. Reggaetón y trap. Una bestia así voraz que ha consumido todo, ¿cierto? Se nota mucho una estética predominante, que son los colores llamativos, ¿cierto? La grandilocuencia a la hora de la producción, siempre se ve un montón de gente bailando y estando feliz. Entonces, no sé, ahí hay algo ya muy característico de fondo. Sí, es Sí, muy esa- actual. Sí, muy sí. actual. Es algo que también hace marca, por así decirlo. Sí, ya se nota algo Han identificado una estética y se han apropiado de y se ella. han apropiado de ella. Yo creo que ya está bien por ahora. Yo creo que podemos cerrar ya el podcast. A mí me parece Bueno, Yo que creo pues, que el tiene tema. mucha información. El tema está Recomendados. jugoso. Vamos a tirar los recomendados. Recomendados. No, mentiras, no, dato curioso primero. ¿Qué de qué? Dato curioso. ¿Hablar de qué? Hablar qué? de datos curiosos. Dato curioso, ¿no? Dijiste, es que ya han hablado de dato curioso. No, que el recomendado es al final.
Sí. Bueno, dato curioso. Entonces demos varios datos curiosos. Datos curiosos. Listo, dato curioso. ¿Preparaste alguno, joven Sebastián? ¿Por qué? Apenas lo estoy pensando. ¿Preparaste me estoy acordando. alguno, joven host, que llegó tarde? Lo estoy buscando, weón. Yo tengo el datazo curioso. Decilo. Uy, loco, el que te mandaste la vez pasada de Mercurio, Está heavy. la bomba. Mucha gente no sabe que de Cámara Lover antes vendía buñuelos. No lo vas a olvidar. Yo le dije que yo... Espera. OMG. Le quedó el remanente. ¿El qué? El La remanente. barriguita. No, eso no, Se comía el producto. eso no es cierto. El producto bruto. Ey, y hablando más de los buñuelos. Es que eso me interesa Vas el a tema. confundir a la gente, era para romper el hielo, no. No, 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 pero vendió me interesa, buñuelos. No, me vendió El buñuelos. oso polar. Ah, no vendió buñuelos. No, pero. Yo pensé que sí vendió buñuelos. No, era Pero para soy un romper el hielo. consumidor activo de buñuelos. de ese Se producto, nota. sí. Se ¿Ya nota. comiste los buñuelos de sabaneta? No. Supone que Qué aquí los falta de buñuelos son muy respeto. populares. Recomendados. Recomendados. Coman buñuelos de Son sabaneta. señores Ey, me buñuelos. decepcionaste. ¿Tienes Ah, los del peregrino, weón. Los grandotes esos, Sí, súper sí, famosos. de verdad, te iba a El Rolo no preguntar puede sobre hablar de los los buñuelos. buñuelos. ¿Cómo? El Rolo no Es que puede la hablar de verdad los sí me buñuelos. Loco, Me eso tiré- fue lo me tiré primero en el libreto. que le Es que dicen a me uno parece que muy vaya. curioso. Loco, usted tiene que ir al peregrino. Eso es lo primero que le dicen a todo el mundo cuando está en Sabaneta. A comer buñuelos de 1 kilo. Vaya al peregrino porque ellos tienen los mejores buñuelos de Vueltas todo el así Valle de gigantes. Aburrá. Son como, Marica. ¿qué será esto? Por Y que ahí, tienen la paila en 40 el techo centímetros Ajá. de buñuelo. con el buñuelo, con pues, la paila con el que hicieron el buñuelo más grande. Sí. Y hacen pesebre de buñuelo. Uy, marica. Ah, Sí, pues, también. Ese buñuelo lo hizo mi abuelo. Eso está más bonito. ¿Qué? Ese ¿En buñuelo serio? gigante, Eso sí. es tu dato curioso, cuéntanos. El dato curioso, mi abuelo. pero cuéntalo, No, marica, hace ya unos 50 años creo que fue que Tú estás él muy trabajaba viejo, en el Mateo. peregrino. ¿Ah? Y usted Está estuvo muy bien, presente. Otavio. Hace 50 años. ¡Ay! ¿Cuántos Mi años espalda. No, mentira. No, mi abuelo en ese momento, la vuelta fue que él dejó de trabajar. Él era celador. Trabajaba mucho tiempo de noche. Y la vuelta fue que lo echaron porque el lugar donde estaba trabajando, como que cerró por una cuestión de. Una vuelta y toda rara. ¿Cerró? Yo no sé. X. O sea, X. Cerró. Entonces la cuestión fue que Importante son los buñuelos. el Después primo despejan X para saber. Para eso viniste. A eso viniste. vino a hacer esa boda. Si a él lo jodí por buñuelos, Continúe, usted todo el continúe. podcast va a ser por llegar tarde. Puta. Y todo el Se la podcast lo ganó. que falta. No, pues ya. Ya. Pues el Vale, próximo, vale, el vale. próximo. La historia, los buñuelos. Entonces sí, la vuelta fue que él llegó y el peregrino es de un primo de la familia de él, entonces le dijo como, venga, yo le colaboro dándole trabajo, y él empezó a hacer lo de los buñuelos, empezó a mostrar pues que se podían hacer buñuelos de más tamaño, y un día le dijeron como, A que no tiene huevos de hacer el buñuelo más grande del mundo. La cita textual así entre comillas. Esa fue la onomatopeya. ¿a que no es el buñuelo más grande? ¿A qué no, ¿A qué perro? no? Y se lo hizo. Pero espere, No. espere, sí. ¿cuál era el récord anterior de ese buñuelo? Un centímetro menos. Probablemente nada, probablemente Sí, nadie lo haya de intentado. más que nadie se Nadie había lo puesto a hacer había buñuelo hecho. Nadie se gigante. animó, nadie se Sí, animó. nadie se Buñuelos animó son de tanto. acá. ¡Qué miedo! Entonces, ¿cuál es tu dato curioso? Ese. Tu abuelo fue Sí. el creador del buñuelo más grande. Sí, Sí. puedo decir eso. El Dani, ¿cuál es el dato más curioso? Mi dato curiosamente? curioso. No, ¿sabe qué sería muy gracioso? Que me va a escuchar a eso y me dijera, eso es mentira. Ay, me puta. Ahí me derrumba todas las historias y ta, 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 ta. Son como las historias del abuelo Simpson. eso no- ¿Has vivido Sí, sí, engañado? sí, ¿Qué pasó? No, con el abuelo ese mal le gritaba a una nube. Dani, entonces, ¿cuál es tu dato curioso? En Italia es obligatorio tener un dispositivo antiolvido de bebés en el carro. Uy, pero ¿cómo así? Pedro en Italia. No. Ey, ¿qué bebé dejaste en Italia por ahí tirado? La entrada Toda la en prole, vigor legal. de la nueva legislación exige a padres, abuelos y acompañantes que los bebés viajen en asientos de seguridad para niños menores de 4 años con un mecanismo de alarma para evitar que se olviden del menor en el carro. Uy, no, ¿cómo En van a varias hacer noticias alrededor del mundo se han registrado casos en los que bebés de 1, 2 y 3 años han fallecido sentados en su silla infantil a ser olvidados en el carro durante horas por sus padres. Yo sabía de perritos que los dejan, Ya, los dejan ahí ya, atorados en ya, los calma. carros Está y bueno, se está bueno, cocinan está bueno. vivos. Y se fritan al sol. Sí, básicamente es como un horno. Cálmense, Dato curioso, Sebastián. cálmense. Hablando de planetas. ¿Cómo? Buñuelos y planetas. Su Cosas mamá, redondas. por si acaso. Cosas esféricas, perdón. Y bueno, hay algo que pasa con Mercurio. Mi dato dato, curioso otro esta vez dato. también va de la corte de los planetas. Ah, sí. Sí, El va a seguir con- universal. Va a seguir con la trama de los planetas. ¿Leyeron la misma enciclopedia o qué? Entonces- Mercurio, que hay algo que pasa con Mercurio, es que todavía no se sabe bien por qué la órbita es como es. Mercurio pues tiene unos giros como
A ver, son como 3 rotaciones. El mismo alrededor del Sol y tiene como unos cambios en la órbita, como una especie de reloj. Precesa, pues. ¿Ah? Precesa. Sí. Entonces, O sea, sí. ¿ah? ¿Qué? A ver, Precesa es cuando se va tambaleando así de un lado para el otro, Ok. como los trompos cuando ya están no. perdiendo energía. No, entonces no es esa. Eso se llama precesión. Bueno, es Dato la curioso. órbita curioso. de los planetas no es redonda, pues no es alrededor con Es el Sol en el elíptica. centro. Es elíptica. Con el Entonces, sol en uno de sus focos. Lo que pasa es que esa elipse, la elipse de la órbita va cambiando, se va moviendo. Eso se llama precesión, men. Entonces, ¿ah? ¿Sí es esa? Sí. Ah, bueno, esa. Déjalo ser. Dense los traques. No, yo le creo al astrónomo. Algo universal, señor. Y todavía no se sabe bien por qué eso es así. Todavía no encuentran, o sea, con todas las ecuaciones, usando todos los planetas, el Sol y todo eso, todavía no se sabe bien por qué razón está eso de esa manera. Entonces, en algún momento inventaron que un nuevo cuerpo celeste era el que le estaba moviendo y era un cuerpo celeste entre Mercurio y el Sol. Y Calor. era un cuerpo celeste entre Mercurio y el Sol que lo llamaron Vulcano. Pero después demostraron que al parecer ese planeta no existía pues ya no existía. Pero no se tiene una explicación exacta de por qué Mercurio se mueve de esa manera y de si Vulcano realmente existió alguna vez. ¿Qué dices de la vida? Sí, ok. Perro. Ah, te Iba a gané. decir. Échate uno. Dato curioso. Vas a decir un dato curioso. Dato curioso. Ahí de una. Bueno, me va a Dato tocar curioso. improvisar un poco. ¿Eso está en vivo? Pero, sí, Hola. esto está en vivo. Bueno, creo que... Ey, men. Nada, Los que no honores tiene para ti. Instagram. Has sostenido ese celular toda la Toda hora. la hora. Eso es lo sí. que 10 años de carrera hacen Mero por uno. músculo. Eso es de sostener esa Loco. cámara 10 años. Buñuelitos, weón, No, buñuelitos. no, eso es de puro sostener cámara, Buñuelitos. mijo. Sí, sí, aquí Buñuelo y no. cámara. A ver, dato curioso. Me pareció haber leído esta mañana que van más de 200 personas que han quedado ciegas en Chile por los carabineros, por el accionar de los Ah, la carabineros. vuelta. Loco, Nos pusimos eso revolucionarios. es deliberado. Yo creo que es deliberado. O sea, si tantos casos se están dando es porque realmente los carabineros lo están haciendo de forma deliberada. Sí, total. No, es que obviamente O sea, eso es- están actuando con un nivel de sevicia. No, además los carabineros sí han tenido su historial de... de Pues por eso violencia. Mon Laferte hizo lo que hizo. Loco, la policía, pues los carabineros en Chile... Policía te está extorsionando dinero. Qué puta. Porque si le das más poder al poder, Te van a venir a joder. Más más duro te van a venir a venir a coger. joder. Uy, Se puede decir coger en un podcast. Sí, se puede decir lo que quiera. Ok. penetración. Argentinos, por El favor, metesaca. discúlpanos. Siempre y cuando se pueda pronunciar, se puede decir. Está bien. Igual, si nos escuchan de otro país, van a Mil aprender un par de palabras. Mi dato curioso que también tenía que ver con los planetas y es que Urano, o en inglés Hablando de Uranus, o El tuyo, y si el lo tuyo, traduces el tuyo, mal, el tuyo. Tuano. El tuyo. No. Puta. Muchachos. Es como lo de Homero con You Are Gay, Uruguay. Uruguay. Ah, ok. Continúa. Urano tiene la órbita súper jodida. Pues normalmente digamos que los planetas rotan en la misma dirección en las que se formaron porque tiene sentido. Había una nube de gas que orbitaba en cierta dirección, en cierto plano, Giraba. y por eso los planetas giran en el plano que giran. Pero Urano es raro y está torcido. Urano está tumbado 97,77 grados. Y realmente nadie sabe por qué. Está raro. Y como la órbita es tan lenta, dura como 80 años o más. Entonces, como 40 años, una cara de Urano, el polo norte pasa mirando al Sol, y otros 40 años pasa mirando el polo sur al Sol. Y eso. Ese es mi dato curioso. Mira, vete. Eso se llama no tener identidad, weón. ¿Qué? Ah, Me explican. Memes. memes. Memes, ya. Sí. Ok, boomer. No sé qué. El de los ok, boomers. Pues ellos de la semana ¿Qué? pasada, ¿no? ¿Cuál es ese? Boomers. La vuelta es que Los boomers ya en- están cuchos, weón. En USA empezaron con la comedia de que los jóvenes de ahora, los pensamientos de ahora, son muy liberales, ¿cierto? Entonces ya las personas de una época anterior a Las los personas millennials, de la por así época decirlo, después de la de la Segunda Guerra Mundial,
Ajá. y se crean como los boomers. Entonces los boomers en este momento tienen entre 40 y 50 años. Entonces estas personas tratan de sesgar muchas de los pensamientos y de los comentarios que dicen los jóvenes. Entonces el meme en Estados Unidos fue el hecho de que un joven llega y dice algo, entonces como normalmente lo rechazan, dicen como, ok, boomer. Como esa sacada de Eso cara. es- Comete un chicle. A la gente joven la desacreditan por el Felicidad mero a- hecho de ser joven. por ser jóvenes. Entonces la boomer. respuesta de alguien joven es, ok, boomer. Entonces en estos días en Nueva Zelanda, Ajá. una senadora, pues o no sé, el cargo equivalente a senadora allá, está haciendo una especie de charla, de exposición sobre el calentamiento global y estas cosas. Y un vejete, pues también senador, le dijo como que calles exagerado, algo así, ¿cierto? Obviamente se lo dijo en inglés. Shut up, it's exaggerated. Perdón. Uy, parce, estoy que echo a Pedro también. Perdón. Entonces, pues le dijo que se calle, que deje de ser exagerada. Y, sí, básicamente. Entonces la vieja le dijo, ok, boomer. Y ya. Entonces se volvió todo viral. Sí, pues Drop the básicamente mic. un mic drop ahí. Todos los senadores ahí. Los jóvenes. O sea, Y la vuelta es que es una senadora muy joven. Creo que tenía menos de 30 años. O sea, el man la Pues que en estaba- términos de ¿la estaba senadoriales. son desacreditando muy por ser poquitos. joven o...? Sí. Porque Esa es la típica. Es como ese y que- respeto. Sí, que también se volvió un meme. Como no importa lo que uno le diga al padre, hay que respetar a los mayores. Ah, Sí, bueno, sí, y sí, hay otra cosa, total. pues en Estados Unidos o yo qué sé, en Gringolandia les gusta, no sé si les gusta ofenderse mucho, pero no sé, Sí, allá, les gusta. allá las Sí, cosas son sí. diferentes y cierto, la comedia de pronto está un poquito más limitada en algunos casos. Entonces, hay un término que es como ageism, que es como una especie de símil con el racismo, ¿cierto? Pero en vez de discriminar porque tienes la piel de otro colorcito, es discriminar a la gente por la edad, ¿cierto? Y eso es un tema serio, de hecho, porque hay vueltas ahí con el trabajo, ¿cierto? Si estás muy viejo ya no puedes trabajar y pueden demandar por eso, por ageism, es que no sé cómo traducirías eso. Ageism Discriminar como- por la edad. Sí, sí, ¿cierto? sí. Ser racista La edad. por la edad. Es una Ah, ok. Es eso. Ageism. Entonces estaban diciendo que OK Boomer es la nueva palabra N, o sea, nigga, pues Ah, aquí no es The malo decir nigga. N-word. The N-word. Entonces decir Sí, OK sí. Boomer es el equivalente moderno o el equivalente del ageism a decir nigger. Y esa es la vuelta. Oh. Error. Vuelve a intentarlo. ¿Estás ¡Hostia! hablando solo el celular? Yo creo que sí, OK ese es el Boomer. meme, sí. Ese es Sí, el meme de Pues- Rulos hoy. Bueno, para mí el meme, Y dijo que boomer y se me activó el Google. OK Boomer. ¿Entendió? OK Google. para mí el meme es Mon Mon Laferte. Mon pelando las Laferte. tetas. Sí, pero no como el man de El Chocorramo está muy caro en Colombia. Ah, eso. Específicamente. Pues sí, como Pero ya la, están- la parodia que están haciendo del momento. Sí, han hecho ya un montón de... Para mí ese es el meme versiones. desde la semana. Pues es que es más como latino. Entonces, El otro sí es más como Sí, es un poquito del más... primer Este es mundo. más gringo, sí. Más anglo, Sí, 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 más sí. anglo. ¿Saben también cuál está muy bueno? ¿cuál? El de Evo. Como Evo se retiró, entonces todo el mundo está como que, no tiene el suficiente poder. Entonces aparece Maduro ahorcándolo en un muro. Te falta faltó corrupción. Corrupción, sí. Sí, o sea, es el de Emo Morales. Emo Morales, sí, es que señor psicólogo, pero es que tengo miedo de Emo Morales, es que no, Emo no existe, entonces aparece Emo ahí, Emo. Evo así, como Lamento boliviano. Evo Morales tocando la flauta. lamento boliviano, sí, está hay pesado. otro que dices que cuando te dicen que te quemaron una de las 6 casas que tienes y aparece el man en un piso, pero es que ni siquiera tengo cojines, ¿cómo las quemas? Sí, sí. Yo creo que todos, pues, Encajan. esta semana propiamente es el de Mon Laferte. Eso fue lo que estalló. Sí. Pero la vuelta es que no hay tantos memes. Yo sí la conocía Yo porque sí, había hoy otro no, meme de loco, Mon la vieja es muy Laferte. famosa. Había otro. Pues hace rato hay como una especie de meme de Mon Laferte que es Que se parece como es a muy todas. única y diferente. Entonces Como- se parece sí. a Natalia Lafourcade. A Por la Jimena voz, sí. Sariñana. Sí. La de Pedrina y Río también. Entonces hay un montón de viejas que se parecen mucho a Mon Laferte. Entonces como que había otro meme de eso. Entonces yo la conocía de Carla eso. Morrison De ahí. también, Escrito acá, pues en el meme. lo de Chile. Vender más discos, motherfuckers. Y es que el otro día sacó canción. Quiero vender más discos. Platata. Pero, La de yo Plata creo Tal, que sacó con Guaina, justamente después de eso y la portada. Ella sacó una canción con Esa de buena. Plata era de Eso, ella. Ah, sí. sí. Eso es de Ah, ella. no, hay maneras más fáciles de Y es que fue muy charro Uy, porque, tremendo. porque justamente pasó eso y al otro día salió la Salió el canción tema. con Guaina Plata, y así con los pechos de ella, con Con el nombre la acá pañoleta y y la todo. pañoleta y todo Ah, no, identificado. huevón. O sea, Claro. Es que eso fue una estrategia de marketing tremendo. impresionante. Total. Es que tremendísima. la supo hacer dos formas, porque el simple hecho de tener las tetas al aire también la
vuelve más mediática. Es que ese No, el es que punto. esa es Podemos por eso. decir Entonces, esa fue muy inteligente. Podemos decir Porque- senos, No, y el mensaje. ¿Qué? ¿Yo qué? senos, tetas. Es que suena muy feo. Pechugas. Las ubres. Suena peor, suena weón. Ahora sí peor. suena como un Las animal. mamas. Los argumentos. Las Los glándulas. senos Eso. hace que, digamos, Y el las mensaje se difunda más porque, la cantante mostró los senos, que no sé qué, toda la vaina. La pechonalidad. Entonces, también, pues, la supo hacer. No, es que como- Difundió el mensaje y difundió su disco ya Pero 2 esa es la por Will 1. también. Hay que Nosotros tener- no estamos hablando de que en el pecho decía en Chile nos matan y nos violan. Estamos hablando de que Mon Laferte Se sacó sacó las- disco y peló las Exacto. tetas. Entonces, sí difundió el mensaje. Porque O obviamente solamente llamó la atención. Loco, si el mundo no fuera sé. hermoso, ideal, Pero de uno cierta forma- hablaría de lo importante Pero que de es el cierta forma el mensaje. mensaje queda, ¿no? Pues ya depende. Pero no, porque del juicio de cada quien. el foco ya no es ese. Si el mundo fuera bonito... Pero es que también hay que pensar algo. Es que no es que Mon Laferte dijo el día después de los Grammys, cuando me pele las setas, Va a va a sacar estrenar disco. el álbum. El estreno del álbum está programado para mucho antes y eso es un trabajo posterior. Entonces no sabemos si lo hizo con esa intención No, o pero si usted ya estaba sabe cuándo va programado a para salir esa su fecha. álbum. Es que eso ya no es relevante porque, pues, hablando pues del mensaje como tal, supongamos, eso es lo más importante. Yo creo que objetivamente podemos decir lo más, Obvio. lo más importante actualmente entre el nuevo disco de Mon Laferte y lo que pasa en Chile es lo que pasa en Chile, ¿cierto? Humanitariamente es más Obviamente. relevante. Sin embargo, por cómo se dieron las cosas, de lo que más habla uno, porque sí, uno es muy morboso y las cosas son así, lo más importante son, las los tetas, pezones de no. Mon Laferte. Entonces, Yo sabía que iba a decir eso. Bueno, no. no, pues no sé, yo solo digo lo nuestro. Pues más allá de eso, Más allá- el sí, hecho, el mero hecho. Los gustos. Para gustos bustos. Muy chistoso, weón. Nadie lo está escuchando. ¿A quién? Al caballero de... Ay, sí, loco, no hay más micrófonos. Pero ahorita No. lo escucha todo el mundo. Bueno, ahorita. Ahorita tenemos tu Eso no. podcast. Ese es el teaser. El la man gente por que- allá se escucha. Para loco, los con oyentes, micrófonos. si sienten que estamos hablando con el aire es porque hay otra persona. Hay otra Ey, ¿dónde está ese presencia. man? Hay una presencia. El aire. Silencio, escuchémoslo. Escuchemos el aire. El aire. Entonces yo creo que Mon Laferte. Mon Yo creo que Laferte, sí, indudablemente esta semana. Latinoamericano, obviamente. Ah, sí, obviamente. Medioevo también. Y el Medioevo. No, no. El medioevo. Latinoamérica está reinando en memes en este momento. Y también el Listo. hecho mismo de que en toda Latinoamérica todavía sigue chingando todo excepto Paraguay. Paraguay no se nota Y en nada. Uruguay. Y Uruguay. Yo estoy de marihuana. No, Uruguay también ya empezaron las marchas. Ya empezaron marchas en Uruguay. En serio. Rayos. ¿Y qué puede- Sí. Paraguay es el único lugar que no tocan Solo nada. queda güey. Paraguay. Loco, Paraguay El es último Paraguay, bastión de. ¿Alguien quiere Las Guyanas, pensar en ¿a quién le Paraguay? importa esa vaina? Pues que Es de esos son Europa. enclaves de Europa. Eso no Sí. es Latinoamérica. Eso no es Y Uruguay tampoco. ¿A quién le importa? Uruguay es de Inglaterra también. No. No. Sí. Sí. Uruguay es un estado. Uruguay es un estado tapón también. En serio. Sí. Porque impide la transfusión metieron el taponazo. de información de Argentina y Brasil. Bueno. Pues eso Listo. no significa que sea. Pero es un Recomendado. tapón, eso lo compró Inglaterra. Ah, bueno. Mal. Bueno, recomendado, muchachos. Recomendemos. Recomiendo yo. Yo recomiendo de Cámara Love. Ah, no. Ah, ya, gané. Bien jugado. Se la ganaron. Se recomiende a Pedro. Yo recomiendo a Pedro, que es un buen host. A Pedro. Oh, Pedro llega temprano. Parce, se lo ganó pero para fuera que de llegara charla, tarde. si la gente que está escuchando esto llega hasta acá, yo les recomiendo que cojan oficio. No, él mismo se la cree. Bueno, sí, cuando- Mi recomendado es que escuchen la última canción de Break Me the Horizon, Ludens. esa no es la que estamos buena. escuchando ahorita. Muy, Sí, muy, sí, muy esa fue- buena. Esa era la que Ya estamos escuchando. cumplimos. Tuvieron como ese pequeño pedazo en que no sabían cómo mezclar bien el mundo pop, el mundo electrónico con lo que estaban haciendo antes. Eso es alternativo. Loco, para mí esa canción de Ludens la tallaron, weón. La supieron hacer muy bien. Muy, muy buena Y esa la canción. banda se ha sabido reinventar, ¿no? Porque ellos fueron muy criticados en su momento cuando cambiaron de esa onda gritada a lo que hacen ahora, ¿no? Pues que cambiaron de deathcore a lo que sea. Es que pasaron, es que cada vez se volvieron más suavecitos. Empezaron haciendo Sí. deathcore, después metalcore, un poquito más hardcore. Ahorita. Hacen canciones para niños. ¿Sabes? Han hecho canciones. ¿Qué? ¿Cómo? Sí. Pero Eso bueno. que diga lo que es Un screamo. Escrimo. Eso es el género. Scream Morales. Screamo es el género. Sí, sí, sí. Y viene de Scream, pues. Sí. Ah, bueno. De Emo Morales. Ah, es Scream Emo. Eso significa. Screamo. Sí, sí, sí. Ah, qué cosa. Bueno, entonces escuchen la última canción, Ludens. Ludens de Sí, quién? no Break Me the tiene- Horizon. Break Me the Horizon. Listo, entonces. Levántame el chorizo.
Cevitas. Eso significa bring me Bring me the the horizon. horizon. Para los que no hablan inglés, significa levántame el chorizo. Ok. Cevics. Mm, Cevitas. ¿Vas a recomendar algo no? no, ahorita, espera, ahorita no me he pensado. El Rulix. Yo Para recomiendo usted que usted llegó tarde. El Rulix. que escuchen a Tom Misch. Tom Misch. Mish. Mish. Deletralo. Mish. Deletrar el apellido. M-I-S-S-H. Mig. ¿Y quién es? Mish. Un productor muy interesante. Ahorita estamos escuchando una canción de él justamente. Ok. La de Movies. Ah, está bien. La De movie. cámara lover. Muy. ¿Qué tengo que recomendar otra Amorcito. cosa? No, ya. Sí, Lo que te si quiero quieres. recomendar. No, el Pedro no. Te recomienda algo. Ah, me recomendó a mí, ¿cierto? Ah, no te decía. No, es que Pedro no sirve. No cuenta. De cámara lover, bien. No cuenta el staff Sí, no. del podcast. A ver, ¿qué les recomiendo yo? Piénselo. A ver. ¿Alguna canción? Película, Hay libro. una canción brutalísima de un artista que se llama Ferran Palau. Se llama Univers y está cantada en catalán por si quieren escuchar una cosa distinta. Ok. Es muy interesante. Excelente. ¿Cómo se llama? Univers de Ferran Palau. Ferran Palau. Palau. Que con el palo y- Bueno. Cevitas. Yo. Tú. Bueno, ya aquí de improvisación. Uy. Hágale. Una, Y el host está muerto. vea pues. Qué momento. Bueno, pero un momento. Entonces, Sebastián, ¿qué Una. ¡Ay, güey, puta! Ese Daniel se estalla Déjase. y se muere a Sí, cada sí. rato. Dale. Una gente que canta rap de Francia. Este marqueo. No, muchachos. Ay, güey. Dígalo. Eso es que va a recomendar raperos, güey. Pero ríanse el micrófono. Esa risa es incontrolable. Ay, ese pitico. ¡Ah, me matan! Dale. Soul Connection. Se Soul llaman. Connection. Soul Rap Connection. francés. Soul Connection. Sí. Soul Connection. Sí, eso escuché en la radio. Soul No Connection. lo busca. Rap Así en escuché, francés. Rap en francés. Entonces, ¿el Dani qué recomendó? Bring me the horizon. Bring Me Horizon. Yes. Mateo. Tom Misch. Y Universe A Pedro de... y a Ferran Palau. Ferran Palau. Universe Ferran Palau y Show. Y usted de cámara Y yo lover. recomiendo a The Camera Lover y que se amen los unos a los otros. Eso. Bueno, Sin más ni más, ahora, como tú presentaste, This despídenos. was. esto fue Cofcast, el mejor Cofcast del universo. Solo hay uno. Solo hay uno. No, mentiras, Ah, hay no, uno en hay- Brasil. hay uno en Brasil, pero hay más de uno, sí. Loco, tenemos que hacer un crossover. Es el El de Brasil. No, sí, vámonos para El arriba. mejor Es el crossover, mejor güey. podcast en español. No, y en portugués también. Gonorre. A tu mejor Copcast. Ey, yo no me metería con los manes de, Ese de man por sabe allá portugués. Sí. Hágale. Póngale el micrófono. Eu não sei o português. Qué Yo sé nivel. qué dijo. El aire. ¿Qué ¿Qué? dijo? ¿Qué? Yo no sé portugués. Oh. Se puede decir que ya sé Encendedor. portugués. Le dicen traductor Google. Hágale. Despidiéndonos uno por uno, los maravillosos integrantes del Cofcast. A mi derecha, Derecha, seguro. sí. Se Está tuvo que mirar la mano. Yo. y Adiós. se despide con, Estalló. Adiós. con adiós. Bueno, yo fui su host. No, mentiras, no lo no fui. fuiste Hoy no lo fui, host. pero lo sigo siendo. No. Por hoy no. No, ya no, ya esto es una Una- dictadura. ¿Cuál Es una dictadura? situación Ah, atípica en el levántese y nos damos aquí los trompos. Véngase. No, yo soy antiviolencia. yo regreso, A violento yo regreso al acá. cargo. Chao, chao. Ese fue el host. Sigo con el Rulix Chao, muchachos. y el maravilloso invitado de hoy. Gracias por invitarme. De nada. Siempre un Uy, placer. gracias a vos por Yo venir. lo escucho y me río ahí con ustedes. Yo fui su host de un solo episodio Eso. y hasta pronto. Chao, Chao. chao. Pausa esa vaina.